Bendito sea, hermano, el dulce nombre de nuestro Dios. Blessed be the sweet name of Que our Dios, God, hermano, nos that may concedió God ya permitted us nuestro servicio de adoración. our service of worship. Nos gozamos sin duda We rejoice, no por- doubt, porque en nuestro corazón because our heart existe un reconocimiento. exists a recognition, Existe, hermano, un deseo muy profundo a very profound desire en exists nuestra alma. in our soul. Que Dios bendiga al que Él ya ha bendecido May para God siempre. bless who He has already blessed Pero forevermore. Lo But externamos, ¿verdad? Decir, Dios bendiga a su apóstol, we say, may the Lord bless His apostle, porque así lo ve su hermano y piensa because that's how your brother sees it and believes. de él, de su felicidad, Of his happiness, depende nuestra felicidad. that's what our happiness De depends su on. alegría Of his joy, es nuestra that alegría. is our joy. Si él está en salud, If he is in en health, paz, in peace, el pueblo está en paz, the está people of God contento. have peace and is content. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Vamos, hermano, a leer Let us read, brothers, en Lucas, in Luke capítulo 19, chapter 19, versículo 35. verse 35. Sino antes, hermano, decir que mi deseo es que la paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús esté con mis hermanos, That the peace and the grace of the Lord may be with my brothers, para la gloria del Señor for the glory Jesucristo. of the Lord Jesus Christ. Versículo 35 de Lucas 19, para la gloria del Señor. Luke chapter 19, verse 35, for the glory of the Lord. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. As he went along, people spread their cloaks on the road. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen, Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, para la gloria del Señor Blessed is Jesucristo. the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest, for the honor and the glory of the Lord. Tomen asiento, hermanos, un instante, para la gloria del Señor Jesucristo. Please be seated, brothers, for an instant, in the name of the Lord Jesus Christ. Qué alegría, hermano, What a joy, brother, hemos experimentado en estos días that we have experienced in these days, que vimos, that we had seen, fuimos and testigos, we were witnesses. unos presenciales. Some were in the presently there. ¿Por qué digo presenciales? Porque lo vimos Why do I say eh, that con word? nuestros Because ojos, we were lo able to see it vivimos, with our eyes. We lived it. caminamos, We walked. respiramos esa misma We breathed the same esencia essence de aquel lugar de hermosa provincia. of that place of the beautiful province. Y otros, And others, aunque en la lejanía, even though in the they were far away, pero no lejos de But la bendición de not Dios. far away from the blessing of God. Y hermano, analizando, hermano, este pasaje, And brother, analyzing this passage, este año que pasó, hermano, this year that este just 9 de passed, junio, the 9th of June, fue una fiesta was a festivity sin precedentes, única, without precedents. hermosa, Unique, it's grandiosa, beautiful, it's great, hermano, llena de Brother, cosas full of things que jamás vimos that we have never seen o se habían visto. or have ever been seen. Y hablo en cuanto a lo And I material speak according to the material. y en lo espiritual. And in the spiritual, Siempre hay bendición en la There's iglesia de Dios always blessings in the church of the Lord, porque está el administrador because the de las administrator bendiciones of the espirituales. spiritual blessings is present. Pero hermano, But sin brother, duda, without a doubt, así como ha sido la gloria de Dios just as the glory of God en este glorioso ministerio, has been in the glorious ministry, también, hermano, also, brothers, yo observo en el pasaje I observe in this passage
habían unos hombres there were some men que Dios había hecho una obra en su that corazón God had done a work in their heart, y no les importó and it wasn't important to them despojarse de sus mantos, to strip their cloaks, despojarse de to sus strip ropas themselves of their clothes, para que el Señor no so tocase that the Lord would not touch directamente el pelo the hair de directly aquel pollino, de aquel burrito. of that donkey, of that O- animal. ¿Estoy diciendo algo malo? Am I saying something ¿Sí wrong? dice eso, hermano? Isn't that what it Sí. says, brother? Yes. Dice It que says se that despojaron they stripped y después subieron al and then Señor. they mounted the Lord on it. Y a su paso, And in his step, no solamente se conformaron not only were they conformed con que Él no tocara ese piso, that he would not touch that floor, sino que también pusieron unos mantos that also they put their cloaks, en símbolo the symbol de reconocimiento of recognition a quién era Él. of who he was. ¿O no, hermano? ¿Sí? Or is it not so, brother? Yes. Un A reconocimiento recognition a la autoridad to the authority que Él poseía. that he possessed. Y dice, hermano, que fue And it bajando por el brothers, monte de los olivos He descended down to the Mount of Olives, y que se oían unas voces, and that voices were being heard, unas voces voices singulares, that were distinct, singular, en las cuales in which habitaba una fe. abided a faith. Y decían, bendito el que viene And they said, Blessed he en el nombre del Señor. who comes in the name of the Lord. En la Biblia que su hermano tiene, In the Bible that your brother has, dice, it says, bendito el Rey Blessed is a king que viene en el nombre del who Señor. comes in the name of the Lord. Y hermano, y se And alegraban brother, they rejoiced porque veían al que Dios because they había were escogido. contemplating who God had chose. Pero también, hermano, Also, brother, habían unos there were some que Dios había puesto en su that corazón God had placed in their la heart elección, the election, el reconocimiento. the recognition. ¿Cómo se quedaron ellos? How did they remain? Yo no sé, I tal don't vez know. desnudos. Perhaps naked, ¿Sí, hermano? bare. Yes, Pues brothers? se quitaron sus Well, mantos, they took off their los cloaks pusieron en la and they tierra. placed them on the earth, on the ¿Caros? dirt. Yo no Because sé, the cause I don't know. pero lo que sí But sé what I do know es que en ellos is that in them había un reconocimiento. was a recognition Que no importaba that it didn't matter desprenderse to strip de eso caro to o de eso of what barato, was expensive or what was de eso más económico. inexpensive or No economic. importaba. It didn't matter to them. Lo que What importaba mattered to them era el was reconocimiento the recognition que ellos ponían a los pies they del were maestro. putting before the feet of the master. Esta fiesta, hermano, que pasó, This festivity that fue una passed fiesta, hermano, was a festivity, muy hermosa. very beautiful. Lo vimos hermoso. We saw it so beautiful. Las decoraciones, hablando en lo The material, decoration, speaking materially, hermoso. Sí, beautiful. hermano. Yes, Se brother. decoraron las They calles, decorated the streets. se arreglaron, hermano, algunas And casas. some homes were arranged. De modo, el interior del And templo the fashion también. of the temple as well. Y para nosotros, And for us, ese es motivo de qué? that is the motive of what? ¿De alegría o no? Of joy? Yes Sí, or no? hermano, de Yes, brother, alegría. of joy. Y no nos importa And it doesn't matter to us la cantidad the quantity, monetaria, the monetarily speaking, y no solamente and monetaria, not just the money, también de trabajo. but also the work, Porque hay the hermanos labor. que trabajan, hermano. Because was the work done? Hay hermanos que there trabajan para brothers hermosear la That casa de work Dios, to beautify the temple of the Lord. porque la iglesia no Because paga the church does not pay trabajadores que vengan ajenos. workers or foreign workers to come. ¿Quién lo hace, hermano? Who does this? La iglesia. ¿Y The lo hace church. cómo? And how do they do this? Lo hace con amor, With love, porque sabe because they know para quién es. who it's for. ¿Es para el presidente? Is it for the president? ¿Es para un rey? Is it for a king? A ver, hermano, ¿es Let's para see, un brother. rey? Is it for a No. king? No. Porque aún los Because tronos even the thrones perecen, perish. pero la elección de But the Dios election of God, es para siempre. it is forever. Y hermano, And brother, y así como just hubo as muchos que se there alegraron, were many that had rejoiced, también hubo otros but que there se were incomodaron. others also that became disturbed. Que se They incomodaron became disturbed al ver que los to discípulos see that the disciples tendían sus mantos. would extend their mantles.
Otros Others, que daban la gloria a Dios they gave the glory to God porque sentían en su corazón because they had found in their quién heart era ese hombre who que that venía man bajando, that hermano. was descending. Pero, hermano, But, ¿cuántos también How many also entraron en escándalo? became scandalized? ¿Entraron en un qué? They entered into a what? Un escándalo. They became scandalized. Pero But- no solamente, hermano, Not only de los que no eran parte de la of iglesia, those that did not take o part of the church, no eran parte de los discípulos, they did not take part of the disciples, sino también de los but mismos, also of the discípulos. same disciples. Se acerca un hombre y A le man dice, approaches and says, Señor, Lord, en el otro libro, Señor, in the other book it says, Lord, cállalos. make them silent. ¿Qué le estaba pidiendo? What was he asking? ¿Por qué? Why? ¿Por qué, hermano? Why, brothers? Porque no solamente, hermano, él se sentía incómodo, Because not only was he uncomfortable, sino que también él quería privar, but he also wanted quería to prohibit, oponerse, to oppose, quería, He hermano, wanted- minimizar to minimize a ese que Dios ya había The one engrandecido. that God already had made great. Nosotros, hermano, en la elección Us, brothers, in the election, es un tema muy hermoso para It's a la very iglesia del Señor, beautiful theme for the church of the Lord. porque no lo discernimos Because materialmente, we do not discern this materially, sino que lo discernimos But we espiritualmente. discern it spiritually. Porque como hombre, Because as a man, Jesucristo fue hombre. Jesus Christ was a man. Jesucristo Jesus Christ, tan hombre era he was a man, que padeció la so much muerte. so that he had ¿Sí to o no, suffer hermano? death. Yes or no, brothers? Y ahí estaba aquel hombre impío And there was that irreverent diciendo, man saying, sálvate a ti mismo. save yourself. Porque como él discernía, hermano. Because how was he discerning it? Él esperaba que He llegara was un ángel como waiting aquellos for escarnecedores an angel like those that were torturing fueron a ver to go see si it. Elías o Um, alguien del cielo baja Elijah or someone from heaven were to descend y lo baja de la and to cruz. take him off of the cross. ¿Cómo lo discernían, How hermano? did they discern this? Materially. Es, hermano, un tema no delicado, It's not pero a sí, delicate hermano, theme, but que yes, tenemos que tener mucho we cuidado should be very careful al hablarlo. to speak about it. El apóstol del Señor, The apostle of the Lord, él no lo dijo. he said to us, Enfermo, sick, depende it depends qué sea estar enfermo. what it is to be ¿Decía así el sick. siervo de Dios o no, hermano? ¿Tú viste a un You enfermo? saw someone sick? A ver, hermano. Let's see, brother. ¿Tú viste a un enfermo? Did you see someone ¿Viste a un infirm? débil? A weak person? Yo vi la gloria I de saw the Dios. glory of God. Eso yo vi, That's hermano. what I saw, brother. Pero But es a veces en nuestro corazón, sometimes in our heart, como carne, like flesh, sentimos tristeza. we feel sadness. Pero iba el Señor cargando The su Lord cruz. was carrying his cross. Iba ahí, hermano, en la procesión He was aquella in that procession rumbo a Bound. Gólgota. to Golgotha, Iban unas and mujeres there were some women. lamentándose, They were lamenting, pero no en un lamento but in a lament sincero. that was sincere. Porque el diablo, hermano, Because the devil, brother, usa nuestras expresiones uses our expressions para tanto motivar, to motivate, tanto para but desanimar. also to discourage. ¿Sí escuchaste, hermano? Did you hear, ¿Qué brother? hace el diablo? What does the devil do? Fíjate este ejemplo Take a look at que the toma tu example hermano. that your brother uses. Iba el Señor, The Lord was going, iban unas mujeres and llorando. women were following, crying. ¿Sí, hermano? Yes, brother? ¿Y qué pasó, hermano? And then what occurred? A ver, un hermano que Let's lo see haya leído. ¿Y a qué brother pasó? that hasn't read. What happened? ¿Qué pasó, hermano? What happened, brother? Dice que el It Señor says that the Lord voltea a ver a esas mujeres turns around to look at the women, y aparentemente and apparently en ese cuerpo in that body había una tribulación. there was a tribulation. ¿Cómo venía? How No did lo he? sé. How was he? I don't know. Golpeado, sangrado, Bleeding, abofeteado. Y de ese cuerpo and of that body que ellos se compadecían. that they took compassion. No hablo de la I'm iglesia, not hermano. speaking of the church, Te lo brother. digo.
Hablo de los que toman speaking of en those doble that sentido take in double sus feeling palabras. their words. Y voltea a verlas el Señor. And the Lord turns around No, and no, looks at them. no lloren por mí, Don't cry for me, he said. lloren por ustedes. Cry for yourself. ¿Sí? Yes? Y no solamente por And not ustedes, just for yourselves, por sus hijos. for your children. Ah, ¿por qué oro por el varón de Why do I Dios? pray for the ¿Por servant qué of God? pedimos todo el tiempo Why por el do we varón de Dios? ask all the time for the servant of God? Porque Él lo necesita. Because he needs it? ¿Por qué, hermano? Why, brother? Porque es una necesidad Because it is a necessity personal. that is personal. ¿Sí, hermano? Yes, brother? Yo así lo veo, hermano. I see it Estaba that el way. Señor. The Lord, No, no lloren por mí. he was saying, don't cry for me. No lloren por mí. Don't cry for me. Hermano, es que la no, Brother, no, is that the no apostle? lloremos por él, No, let hermano. us not cry for him. Lloremos por, Let us cry for, porque por nosotros because for us, Él está pasando estas he is necesidades. passing through Que these son necessities that are humanas. humanly, ¿O no son or humanas? are they not Sí, human? hermano. Yes, brother. Y nuestro deseo And our es que desire Dios siga is may bendiciendo God al apóstol continue del Señor. blessing the apostle of Este the Lord. solamente es una introducción, This is hermano, just only Eh, an introduction de lo que con la ayuda de Dios vamos a what platicar. we will speak on today. El tema, hermano, que su hermano quiere un The poquito thing that your brother wants to eh, a little abrir, hermano, open up, es acerca it's about de nuestro deber como iglesia our duty as a church hacia el apóstol del Señor. towards the apostle of the Lord. Eso es lo que quiere hablar su That's hermano. what your brother wishes to speak about. Pero tomaba esta introducción, But I hermano, took this introduction, brother, para que viéramos So- las dos caras de la moneda. that we may see the two faces or the two sides of the ¿Sí, hermano? coin. Yes, Porque en la iglesia del because Señor, in the church of the Lord, una característica a characteristic que la iglesia, la luz del that mundo, the church, the light of the world, es la iglesia de Cristo, it is the church of Christ, es que van a existir opositores. is that there will exist opposing ¿Sí o no, hermano? persons. Yes or no? Porque dijo el hombre de Because, Dios, The man of porque God no said, vendrá el Señor hasta que antes se You will not- manifieste, ¿qué, hermano? see the Lord arrive until before manifest. ¿Qué se iba a manifestar? Will be manifested? La apostasía. The apostasy. La apostasía. The apostasy. Y el que es apóstata se opone. And who is that type will be opposing. Pero ese no es el tema, hermano. But that is the theme, brother. Entonces, So then, tanto como en la iglesia de as Dios, much as in the church of the Lord, vamos a encontrar we find hermanos brothers que defienden, that defend, que hermanos que son leales, that are loyal. no solamente ministros, Not only ministers, brothers, porque así como sus Because hermanos que somos as ministros, your brothers that are ministers, ahora tenemos un lugar de bendición, that now we have a place of blessing. también estuvimos We were, antes de estar en el cuerpo ministerial, before being the body of the ministers, éramos iglesia. we were church. ¿Sí, hermano? Yes, Éramos miembros we de la were iglesia. members of the church. ¿Qué quiere decir con esto? What does this mean? Que todos, la That iglesia en Everyone, general, the church in general, estamos obligados, we are obligated. estamos, hermano, We are, brother, en una bendición, in a en un blessing, compromiso in a commitment hacia con el apóstol del to Señor. the apostle of the Todos. Lord. Todos, hermano. Everyone, brothers. En el bautismo, In the baptism, nosotros nos comprometimos con Dios we promised, we made a commitment with God. y la pregunta And the- textualmente dice así. The question in the text, it says like this. ¿Cree usted Do you believe que la autoridad de Dios that the authority of God ha puesto en la iglesia has placed in the church para gobernarla to govern it y dirigirla en este tiempo, and direct it in this time? sea por elección de Dios? May it be by the election of God? ¿Y qué dijimos? And what did we say? ¿Eh? A veces ya se nos olvidan esas preguntas, hermano, We forget the questions, brothers. pero es But importante It's important analizarlas. to analyze them. No analizarlas Not analyze them para arrepentirnos, to repent No. of them. No. analizarlas Analyze them para estar aún más to be comprometidos even more con lo que committed un día dijimos. for that what we said that one day. Amén. Amen. Creo en su I elección. believe in his election. ¿O no fue así, Or hermano? was it not that way, brother? El día de ayer su hermano también Yesterday, llevaba la oración. Your brother also took the prayer.
y hablaba de lo que se habló el And domingo. I spoke of what was spoken on Sunday. Y hoy, hermano, pues el hermano And Carlos today, me well, permitía la The bendición brother Carlos permitted me the de blessing compartir con to ustedes share unas with you palabritas, a hermano. few words, brothers. Entonces, So then, dice, hermano, it says, brother, ¿cree usted do you believe que la autoridad de Dios, that the authority of God, ¿de quién es esa autoridad? who is that authority from? De Dios. From God, Y dice, ha puesto en la iglesia has placed in the church para gobernarla. to govern it. ¿Para qué? To what? Para gobernarla. To govern it Y dirigirla en este tiempo, and to direct it in this time. sea Maybe por elección divina. by divine election. ¿Y qué dijimos, Like what hermano? did we say? Amén. Brothers, amen. Tenemos deberes, hermano, como creyentes en esta elección. ¿Sí, hermano? We are believers ¿O in no the tenemos election. deberes? Or do we not have responsibilities? Su hermano ayer explicaba Your brother had explained acerca de las promesas, about the promises, pactos, the pact, contratos contracts que se hacen aún en el mundo, that are made even in the world, que traen sus condiciones, that bring their conditions, que tienen sus... that have their... No estamos hablando We're not speaking que es lo mismo. that it's the same thing. No es lo mismo, It's ¿verdad? not the same thing. No, porque lo No, terrenal Because what is terrestrial, puede tener what is errores, earthly, it has errors. pero lo que es de But Dios what is from God, es perfecto, it is perfect. es lleno de gracia, It's full of grace es lleno de bendición. and it's full of blessing. Tenemos deberes, hermano, We como have creyentes. responsibilities as believers that we are. El número uno, hermano, Number one, brother, es testificar. is to testify. Vamos a leer, hermano, Let us read, brother, en Timoteo, in Timothy, en segunda de Timoteo, 2nd of Timothy, capítulo 1, versículo 8. chapter 1, verse 8. Si un hermano lo If encuentra, a brother si finds es it, joven, if mucho he's mejor. a youth, that's even better. Amén. Dios le pague, hermano. God pay you, brother. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo, What hermano? did the Apostle Paul say to Timothy? Dice, no te avergüences. So do not be ashamed. ¿Tú por qué crees Why que do estas you palabras think that these words, el apóstol se las decía a Timoteo? the Apostle said them to Timothy? Pueden ser dos opciones, hermano. There could be two options, brothers. Una preventiva, To prevent, ¿sí, hermano? yes, O sea, no te vayas a avergonzar. that you will not be embarrassed or become embarrassed. Y otra también, And the other, no also, te avergüences. do not be embarrassed. Que a lo mejor en él vio una. That maybe he saw in him. ¿Qué vio en él? What did he see in him? Una vergüenza, hermano. An embarrassment. Pero por eso le decía, no te But avergüences. that's why he said, do not be ashamed. Porque tal vez pudo existir un desánimo. Because there could have probably existed a discouragement. Y hermano, And brother, ¿qué quiere decir avergonzar? what does it mean to be ashamed? Vergüenza, hermano. ¿Qué quiere decir Embarrassment. vergüenza? What does embarrassment mean? ¿Cómo actúa el que tiene vergüenza, How hermanas? does one behave when he is embarrassed? ¿Eh? Hermanos del coro, ¿cómo Brothers actúa from alguien que choir, tiene The one that is vergüenza, hermano? embarrassed, how does he behave? El que tiene vergüenza, The hermano, one that is embarrassed, quiere minimizar. he wants to minimize. ¿Quiere qué? He wants to do what? ¿Qué quiere decir minimizar? What hermano? does minimize mean? Ocultar. To hide? Hermano, pero yo no lo oculto. Brother, but I Mire, don't hide it. yo me paro aquí, Look, canto. I get up Yo here soy and I del sing. coro. I'm in the choir. A ver, hermano, Let's see, brother. hay dos There are formas two forms que la vergüenza se puede that manifestar. an embarrassment can be manifested Aquí en la iglesia here in the church y también and also con los de afuera. with those from outside. Pero no me quiero enfocar, But I do hermano, not want to focus acerca, hermano, de lo que son Close. los de afuera. to those only outside. Porque los de afuera, Because those from outside, nuestra respuesta our answer debe ser con nuestras obras should también. be with, ¿O no, with our hermano? works also, or no, Sí. brother? Yes. Que vean en nosotros That they see in us reflejado reflection, unas palabras de vida. words, ¿Sí, hermano? life. Yes, brother. Que he creído en un apóstol That I have believed in an Jesucristo apostle of Jesus Christ con mi palabra y mi with hecho. my word and my act. Pero otra vez te lo digo, hermano. But once again, I will say to you, brother, Ahorita vamos a hablar right now we are going to speak de los de adentro. of those from inside.
Porque puede haber hermanos because there could be brothers que se avergüenzan, that are ashamed, no solamente afuera, not only outside, sino ¿dónde, hermano? but where also? ¿Adentro o no, hermano? Inside or not? Sí, hermano, Yes, brother. adentro. Inside. Porque, hermano, Because el que se avergüenza, the one that becomes embarrassed, minimiza, he minimizes, oculta, he hides, niega. he denies. Y esto no solo se manifiesta And con los de this afuera, not only is manifested with those from outside, sino que hay hermanos but there are brothers que se avergüenzan del apóstol. that are embarrassed of the apostle. ¿Que se avergüenzan de qué? That they're embarrassed of what? Que se avergüenzan de... They're embarrassed of the apostle. ¿Puede pasar o no, Could that hermano? occur? ¿O es Not. algo que yo estoy Or hablando something por that mi I'm cuenta? speaking No, on my no. own account. No, Puede brother. pasar y sucede. This can occur and it does happen. Porque, hermano, el que se Because avergüenza the one that is embarrassed, va a negar. they will deny. Puede negarlo They con sus will hechos. neglect him with their acts. ¿Con sus qué? With their what? Hermano, ¿puede Brother. llevar una oración? Can you take a prayer? No, no puedo. No, I can't. Hermano, Brother, mire el orden. look the Yo order. veo, hermano, que en I esta see iglesia, that in this church, aquí pues en Atlanta, here in Atlanta, está el ceremonial, hermano. there's the brothers that are in charge ¿Qué to función tienen los accommodate. hermanos? What function do these brothers have? ¿Por qué ellos quieren? Because they want to? A ver, hermano. ¿Por qué Let's see, ellos brothers, quieren? because they want to? ¿Porque un hermano vino y Because les the dijo que brother- lo hicieran? No. Came and told them to do it? No. Pero ahorita vamos a entrar un But right poquito now we más will allá, hermano. enter further in Todo lo que está establecido everything that is established en la iglesia del in Señor the church of the Lord. no son ocurrencias. They're not occurrences. ¿No son qué? They're not what? Hubo un hermano There is a brother que me voy a tomar la that libertad, I'm going hermano, to take the liberty de decir lo que to estábamos say platicando. what we are talking about. El hermano me decía, The brother said to me, ¿a quién de los hijos del varón de Dios of which one of the sons of the servant of God se le habrá ocurrido eso? would had this occurred to them? A ver, hermano. Let's see, brother. Es que son los hijos del varón de Is Dios it that they're the sons que of me the merecen, servant of hermano, God that they deserve, que les tenemos that we may todo el have respeto, hermano. all the respect towards them? Pero no lo digo de esta But I do forma not say it in this form despreciativa, to Dios lo despise sabe. them. God knows. pero sí dándole lugar But giving the place al varón de Dios. to the man of God, Dice esto su hermano. this is why your brother says this. Es que son los hijos del varón de Is that Dios they're the sons of the servant of God quien dirigen la iglesia. who guides the church. Es la hermana Eva It's the sister Eve que dirige la iglesia. that directs the church. Son sus hijos, They're hermano, his sus children nietos. or his grandchildren. No, hermano, No, brother, porque aquí no existe because it does not exist here. dinastía The dynasty apostólica. of the apostolic. No, hermano. No, brother. Aquí solamente hay un apóstol There's de only Jesucristo. one apostle of Jesus Christ Y here. es por él And it's because of que him tenemos vida, hermano. that we have life, Es por brother. él It's because of him que los misterios de Dios that the mysteries of se God revelan are revealed y se seguirán and revelando, they will be, hermano. ¿Sí, be hermano? revealed still. Entonces, hermano, So then, brother, segundo punto, the second point, defender el ministerio to defend apostólico. the apostolic ministry. Segunda de Timoteo, Second of Timothy, capítulo 4, versículo 16, chapter 4, verse 16, para la gloria del Señor for the Jesucristo. glory of the Lord Jesus Christ. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sean tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Para la gloria del For the Señor glory of the Jesucristo. Lord Jesus. Fíjate, hermano, Take a look, brother. en qué forma In what form hablaba el apóstol. the apostle spoken. Porque él sabía que la elección, Because he knew that the election, ¿para quién era, hermano? who was it for? ¿Para él For him? o For para himself? todos los que le seguían? For all those No. that followed him? No. Era It was exclusivamente, exclusively, pero sí sufrió un desamparo. but he suffered, there was no support. ¿Sí, hermano? Yes, brother? ¿Qué sufrió el apóstol? What did the apostle suffer? ¿Y qué quiere decir desamparo? And what does it mean to be Lo unsupported? contrario On the contrary,
a defender. to defend, to defend. ¿Sí, hermano? Yes, brother? El amparo es una The defensa. support is a defense. ¿Sí o no? Yes or no? Y el desamparo, And to be ¿qué es, hermano? unsupported means A lo mejor es una palabra maybe it's a word que no estamos muy that familiarizados, we are not very familiar with. pero voy a decirlo But de esta forma. I will say it in this form. Tú le encargas a tu hijo, You tell your son a sus hermanos pequeños, to be in charge of his younger brothers, y le dices, and cuídalos, you say to him, take care of them. cuídalos. Take care of them. ¿Están desamparados tus hijos? Are your children going ¿Están to sin be cuidado? unattended or ¿O los uncared dejaste for? con un Or cuidador? did you leave them with a Sí, caregiver? con un Or cuidador. the caregiver? ¿Es lo Yes. mismo que dejarlos It's solos? the same thing to leave them alone? No, es lo No. mismo, hermano. It's the same thing, brother. Decía el apóstol del The Señor, apostle of the Lord. en mi primera defensa, In my first defense, ninguno no one estuvo a mi lado. was beside me, Dice, sino que todos me but desampararon. everyone deserted me. Y hubo un hombre, hermano, que fue ministro de la iglesia del Señor, And a man that was a minister of the church llamado Demas. called Demas. ¿Y si te acuerdas qué hizo And Demas? do you remember what Demas did? Dijo el apóstol, Demas me ha The apostle said, Demas desamparado. has left me by myself, left ¿Qué me quiere alone. decir que lo desamparó? And what does it mean that he left Lo him? negó, He denied him, he neglected him, lo desconoció, he just did not know him anymore, amando loving este mundo. this world. ¿Qué hizo Demas? What did Demas do? Cambió. He exchanged. Cambió He exchanged al que un día le That dio one una bendición day, espiritual a spiritual blessing was y given a to un him, material even material, what it was, y lo dejó and he left it, por amar el mundo. and because he loved the world. Porque el mundo nos va a ofrecer, hermano, Because the world will offer us dar la espalda. to give the back. ¿Sí, hermano? Yes, brother? Dijo el apóstol del The Señor una apostle of the Lord ocasión, in one occasion said, hablando a los jóvenes, speaking to the youth, decía él he said, que una hermana de las que le ayudan one of the sisters that helped le him decía said que había una mujer, había un hombre, un hermano that there was a brother que se iba a recibir de abogado that was going to be an attorney, y que le decía al hermano and that the sister said que un abogado, that an attorney, si se afilia en una casa if de he abogados buena, affiliates into a good law family, les pagan $300 la hora. they pay them $300 per hour. Y decía el apóstol del And the Señor, apostle of the Lord said, sentí ganas de llorar. I had that feeling to cry. Y decía el apóstol And del the Señor, apostle of the Lord said, porque el mundo because the world está ofreciendo is offering muchos beneficios. many benefits. ¿Qué está haciendo el mundo, What hermano? is the world doing? Ofreciendo, hermano, Offering, brothers, muchos beneficios. many benefits. Y hermano, And brother, y entre esos and beneficios amongst those benefits, hay honras. there are honors ¿O no, hermano? or not. Sí. Yes. No solamente It's riqueza. not only riches. Estudios. Studies. Sí, también. Yes. Also. ¿Cuántos hermanos How many, brothers? por la ciencia que Because adquieren of the science that they require. dejan la iglesia? The wisdom. They Dejan leave de the creer en church. Dios. They stop believing in God. Y decía el apóstol del Señor, And the apostle of the Lord said, ¿vas a ser tú you will be el que me niegas? the one that neglects me. Y pregunto, hermano, And I asked, brother, ¿es que vamos a ser nosotros is it that we are going to become quien va a negar those that que hay un apóstol de neglect Jesucristo that en la there's an tierra? apostle of Jesus Christ on the earth? Dios nos libre, May hermano, God deliver de us hacer tremendo, hermano, be tremenda oposición a la from terrible voluntad de Dios. opposition to the will of God. Porque, hermano, van a Because- levantarse Brother, they will arise porque se oyen comentarios, because hermano, comments are being heard de lo que te dice su hermano. of what your brother mentions. Esta fiesta, hermano, This festivity, brother, fue una fiesta was a sin festivity. precedentes. that was ¿Qué quiere decir sin like precedentes? any other. O sea que uno no se, It is to no say, se imagina No one can imagine o no piensa or can think lo que va what a ver. they will see. El día 8, On hermano, the 8th, brother, el 8 o el 7, the 8th or the 7th, no recuerda a su your hermano brother cannot qué día remember exactamente. the Por los exact date trabajos because of the works que a veces uno tiene, that hermano. one has sometimes.
Pero recuerda a su But hermano your brother remembers que se acercó a ver los that bautismos I approached to see the baptisms en una pila que pusieron in alrededor del a templo. baptism that they placed surrounding the temple. Y estaban bautizando And they los were hermanos. baptizing the brothers. Y su hermano sentía una And your brother alegría tan felt hermosa. such a beautiful joy. Yo veía cómo I los saw jóvenes, how the youth las hermanas grandes, and los the hermanos older grandes sisters, the older brothers, bajaban descended. y se les veía otro rostro, And then we hermano. saw a different face, Un a rostro face de alegría, de of joy, júbilo. of jubilee. Y recuerda a su hermano And your que se brother fue a llorar remembers al templo that he went to cry in the temple porque su hermano sentía una because bendición your muy brother felt hermosa. such a very beautiful blessing. Y saliendo del templo, And going out of the temple, iba caminando por la calle del huerto de Getsemaní I was walking down the street of the Garden of Gethsemane, y se cimbraba la tierra. Se sentía la tierra que temblaba. the earth felt, it was like shaking, like an earthquake. Y escuchaba yo unos coros, And I hermano, heard some choirs, y me acerqué and I approached, y veía un coro que and estaba I saw a cantando, choir that was singing, dándole la espalda al templo. giving their backs O sea, to no the estaban de temple. frente al templo, That means that they were not facing the sino temple, dando la but espalda. giving their back. Y hermano, y otro And coro another de choir frente, in front. pero en medio de esos dos coros But between those two choirs, habían unos hermanos there were some brothers que Dios había querido that God had sellar wanted to seal con la prenda del Espíritu with Santo, the Holy Spirit, que se bautizaron, that they had been baptized. iban caminando en la They calle, were walking down the street. iban cayendo uno They a were uno en falling one bendición. by one into blessing. Y eso, hermano, era And una that, alegría, brother, was a una joy, bendición, a hermano, blessing, brother, que nuestra alma se that our gozaba. soul was rejoicing in. Y si bien lo recuerda su And hermano, your brother remembers fueron well, más de were more than 65 almas 65 souls que Dios selló that ese God día, sealed hermano. on that day, brother. Unos avivamientos Revivals, no programados they were not scheduled por nosotros, by us. pero yo estoy seguro I am sure que fue un regalo that it was a gift de ese hombre of that man, administrador the de los administrator misterios de of the Dios, mysteries of God. porque es un misterio, Because hermano, it's a mystery, algo que sister, no sé, something that is not, que no se conoce, that is hermano, not known, que no tiene precedentes, no precedents, pero que Dios manifiesta that a God su tiempo. manifests in its Bendito time. sea el Señor. Blessed be the Lord. Hay otra cosa, hermano, que su There's hermano something else, brother, that quiere, brother hermano, hacer un hincapié, aunque sea wants breve, to make hermano, a footnote, even briefly, pero but importante. very important. Fíjate, hermano, el inicuo, The el que empieza one that a levantarse o a begins oponerse to arise or oppose a la gloria to the glory que Dios le ha dado a su that apóstol, God has given to his apostle, porque su gloria because his glory no la podemos medir. we cannot measure. ¿Sí o no, hermano? Yes or no, ¿O la brother? podemos medir? Can we measure it? Hubo un hombre There was opositor an opposer, a man, que decía, that said, el hermano Samuel Brother Samuel tiene menos autoridad has half the authority que el hermano Aarón. than the brother Aaron. El hermano Aarón tenía Brother más Aaron autoridad. had more authority. Pero te voy a decir, But I'm hermano, going to say, brother, un día fue One el day, apóstol del the Señor apostle of the Lord went a platicar con ese hombre to speak impío with that irreverent man, y le hizo una pregunta, and he asked him hermano, a question que lo dejó callado, that he hermano. left him quiet, silent. Ustedes, You are. le habló a la iglesia He también. spoke to the church also. Ustedes, ¿cómo saben How do you know cuánta autoridad how tengo much authority I had si nadie estaba cuando Dios me if la no dio? one was there when God gave it to me? ¿Si te das cuenta, hermano? Do you see? No podemos decir, es que no tiene we can't gloria, say no that tiene he has autoridad. no glory or authority, Porque, hermano, because, brother, lo de Dios what is of God es, hermano, incontenible. is uncontainable. Dice el The salmista, psalmist, David says, aún los cielos, even the heavens ¿no te pueden qué? cannot. Habla de estos cielos It's- materiales. Is it No. speaking of these Porque heavens, estos material cielos heavens? Because these skies, los podemos traspasar, we hermano. can trespass. ¿Sí o no, hermano? Con la tecnología que hay, With the ¿no podemos technology, traspasarlos? can we not trespass them? Yes, pero hablamos de unos cielos but we are speaking of espirituales. Que spiritual los heavens. cielos de los The cielos heavens of the heavens, no le pueden they contener. cannot contain him. Y hermano, pero el But hermano the brother que empieza a tener este that espíritu, begins to have this spirit, no empiezan espíritus grandes. they're not great big spirits. No son They're not espíritus grandes, no. Great big spirits. No, Son espíritus chiquitos. they're little spirits. ¿Cómo empiezan? How does it begin? Decía el apóstol, The como una apostle said, raíz. as a root.
¿Como una qué? Like a what? ¿Cómo es una raíz, hermano? How is a root? Es un árbol grande y It's a huge frondoso. tree, ¿no? and Una raíz es un tallito. No, así. a root is chiquito. small. Así empieza ese That's espíritu. how that spirit begins. Y ese espíritu And that spirit ama, loves, se goza rejoices de la basura, of the trash, de los malos comentarios. of the bad comments. Y te voy a decir qué función él tiene. And I'm going to tell you what function it has. Él ama recoger It loves to collect todo, hermano. lo everything. malo. ¿Todo lo qué? Everything that is what? Y como la serpiente And as antigua, the old serpent, ¿cómo le preguntó a Eva, hermano? how did he ask Eve? Se le acerca. He approaches her. Ha dicho Dios. Has God said? ¿Sí te acuerdas, Do you hermano? remember, brother? Vamos a leerlo, hermano, Let's read it, rápidamente, brother, aunque quickly. sea, pero pasar. Quickly, Importante es tomarlo, hermano. It is Génesis important to take 3, hermano, versículo 1. Chapter 3, verse 1. Fíjate qué espíritu obró en esta what serpiente, hermano. Spirit was working in the serpent. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En forma de pregunta. In the form of a question he asked. Y la mujer respondió a la serpiente, Then the woman said to the del serpent, fruto de los árboles we may eat fruit from del the trees huerto podemos comer. in the garden. Ok, hermano. ¿Cómo se acercó la serpiente How did the serpent approach a la mujer? the woman? Sí, con astucia, pero ¿con qué With, más, hermano? Um, ¿Cómo abrió el cunningness, tema, hermano? yes, but how did he open up the theme, the talk? ¿Cómo abrió el tema? How did he begin? ¿Cómo abrió el tema, hermano? How? Con una pregunta. With a question. ¿Sí o no? Yes or no? O llegó imponiendo Or su he malestar, Opposing his su amargura la impuso. his No, no, no. bitterness. Fíjate No. cómo llega. Look how he arrives. Con que Dios. Did God Voy a cambiarlo ahorita going a estos tiempos. to change it now to these times? ¿Y usted, hermano? And you, brother, ¿Cómo ve esto? how do you see this? ¿Cómo te va a hablar el que está, hermano, con ese Is the one espíritu? that's going to speak to you with that spirit. Hermano, Brother. ¿y cómo ve cómo se How do decoró you- el templo? Did you see how they decorated the temple? Y ya vio, hermano, And did you already el see, logo brother? que hicieron de la iglesia, del apóstol, un ángel fuerte. Sí. ¿Ya lo vio? Did you see how they placed him, the strong angel? ¿Por qué va a pasar así? Why is it going to happen this way, brother? ¿Eh? Porque quiere ir a ver Because he wants to go see qué tienes tú que decirle. what you have to Y say cuando to tú him. te descuides, And when you become careless, va a sembrar en ti esa will misma raíz. plant in you that same root. No, hermano, pues es que yo No, no brother, sé. it's not- I don't know. El hermano nuevo en la The iglesia brother's new in o church, inexperto, hermano, or he's not an expert, le sigue la corriente. he follows him. Ay, sí, hermano. Oh, yes, brother. Nunca habíamos visto We have esto. never seen this before. Y entra lo que te decía tu And then it hermano. enters in what your brother has said. ¿A qué hijo? That son, ¿A qué pastor? ¿A qué that obispo? pastor, that bishop, Se le habrá ocurrido eso? could it have occurred to him that? A ver, hermano. Let's see, brother. Aquí en la iglesia del It's that Señor here in the church of the Lord, nos regimos por ocurrencias. we go Hermano, by es que ya no me occurrences. gusta eso, hay que cambiarlo. No, Those hermano. lights, we have to change them. ¿Por qué no but ponemos, en vez de why ese don't, instead símbolo, of that symbol, que sea una estrella, that is que sea a un star sol? instead or a sun instead? ¿Es así como la iglesia se Is that rige? how the church is? No, hermano. No, brother. Todo lo que se habla, Everything that is spoken, todo lo que se explica, everything that is todo lo que explained, se ve, everything that is seen, es, hermano, institución de institution un apóstol de of an Jesucristo. apostle of Jesus No hay Christ. uno, ni dos, ni There's tres, not one ni or two cuatro. or three or four. Es uno, hermano. It's only one. Y cuidado, And be careful. porque aún el mismo Because diablo even the devil no himself sintió temor did not have fear de hablar de Dios. to speak against God. ¿O sintió temor? Or did he feel fear? Y le habló en forma de crítica. And he spoke. Con que criticizing. Dios ha dicho. Did ¿O no, God hermano? really say? Or no, brother? Le habló con crítica. He spoke Le ha- criticizing. Le habló Critiquing. con maldad, He spoke con malice. veneno, with venom, con basura, with hermano. trash. Pero ¿qué debo hacer, But hermano? what should I do Cuando un espíritu de esos se when nos those acerque, type of spirits approach me? darle atención. Pay attention. Seguir viendo, a ver, que siga Continue hablando. looking that they may keep speaking. ¿De qué nos sirve?
What is that going to be useful ¿Eh? for us? Fíjate, llega el espíritu Take a malvado. look. The wicked spirit Pues arrives. el hermano que no Oh, sabe, the brother that doesn't know. hermano, Brother, escuché que el siervo de I Dios heard that the servant of God está bien enfermo. is very sick. Por eso no se paró el That's why 9. he didn't get up on the 9th. Pero el varón de Dios conoce But los the man of God, corazones. he knows the hearts. Y ese espíritu ya And había that obrado, hermano. spirit already has worked. No se pudo ni levantar el Couldn't 9. even get up on the 9th. Pero qué hermoso lo vimos But how el 15, beautiful we hermano. saw him on Bendito the sea el 15th. Señor. Brother, blessed be the name of the Lord. Glorioso, hermoso, Glorious, hermano. beautiful, brother. ¿Para qué? Why? La For what? iglesia The church entendida. that is ¿Qué understanding. desea para el What do we apóstol del desire Señor? for the apostle of the Que Lord? descanse. That he may rest. Cómo la iglesia ha madurado How en the church estos días, has hermano. matured in these days, brothers. Un orden A hermoso, very beautiful, perfecto. perfect order. Fíjate, hermano, su hermano tuvo Take la a look, brother. bendición Your brother had the blessing de, hermano, de estar to colaborando be collaborating y de ser, hermano, responsable and to be responsible del pastel que se hizo para of el siervo the de cake Dios. that was made for the servant of God. ¿Sí lo viste, hermano? Did you see it, ¿Sí brother? viste el hermoso You pastel see que the se le beautiful hizo? cake that was made? Pues ahí estuvimos, Well, hermano, there we were, colaborando. brother, working. Y llegó el hombre de los récords And Guinness. One of the world records Porque man ese arrived. pastel Because that cake es el más grande de is todo el mundo. the largest cake of the whole world. Y ahí le van a And poner, they're ¿por going qué to place ocasión se hizo? For what occasion was it made for? Por el 50 For the 50th aniversario Anniversary apostólico of the de Samuel Joaquín apostolic ministry Flores. of Samuel Joaquin Flores. El carnal, And the flesh, ¿sabes qué dice? the one that is fleshly, what does he say? Eso es un derroche. Y entra en él el And espíritu in de him Judas, enters a Judah. que no era mejor que Judas, todo that eso lo dieran a los pobres que Wouldn't it have están been así. better to offer that to the poor, the ones that are poor? A los pobres. The Siempre. poor you will always have. ¿Siempre qué? You will always Siempre what? los tendremos. We will always have Pero them. varón de But a Dios man of God, es una bendición para Yes. cada uno de a blessing nosotros. for each one of us. Rápidamente, hermano. Quickly, brother. En muchas pancartas y en muchos lugares se In dejó many notar places was noticed la palabra sajofita. the word of Sahofita. ¿Sí lo hemos visto? Have we seen this? Ah, bueno. El que es carnal, The one that is fleshly, todo lo toma it materialmente. takes everything materially. ¿Cómo lo toma? How do they see it? Porque dice que Because para it el hombre says that animal for the animalistic person discernir las cosas de to Dios, discern the things of God, ¿cómo son para él? how are they for them? Locura. They're ludicrous. Eso es una locura. They say that's El crazy. jubileo era de The la ley Jubilee was for y the ahora law, ya dicen que es del and now they say it's apóstol for the y ahora apostle, esto, el and now this otro. and that. ¿Por qué actúa así? Why do they act that way? ¿Eh? Porque ¿cómo lo está Because tomando? how are they taking it? Carnalmente. Fleshly. Sajofita. The Sa de Samuel, Sa is for Samuel. Jo de Joaquín, O is for F Joaquin, de and- Flores. Samuel Joaquín and the Flores. F is for ¿Qué quiere Flores. decir Ita, And hermano? what does Ita mean? Porque su hermano Because your brother, fue responsable de vender unos distintivos your brother saw de parte del ceremonial. Era un souvenir, hermano. Un souvenir a souvenir que tenía ahí en la escritura. that had in its writings, Soy sajofita. I am Sahofita. Ok. ¿Qué quiere decir soy sajofita? What does I am Sahofita mean? A ver. Ita quiere hablar de la It's tribu. speaking of the tribe. Quiere decir tribu. Esa es It la means palabra Ita. Tribe. That's what Ita ¿Por qué? means. Pues estaban los Why? galaditas, Because they los were the Galites, the rubenitas. Reubenites. ¿Sí, hermano? Yes, ¿Sí me brother? doy a entender? To make myself understood. Y como cada año, hermano, And as each year, tiene un tema cada fiesta. it has a theme in every ¿Sí te has dado festivity. cuenta? Have you En, seen this? en los febreros In February, ha sido China. it has been of Chinese, Egipto. of Egypt, ¿Sí te acuerdas? Francia. France. Cada fiesta tiene un Each tema. festivity has its theme. Pero muchos hermanos se But many confundieron brothers were confused. que el jubileo That the Jubilee, o la palabra jubileo or the word Jubilee, la tomábamos por lo que dicen we los took it Levíticos. as in Leviticus, En as Levíticos they used it 23. in Leviticus 23. Entonces, So then, otra vez, hermano. once again, brother, El que es ahora lo voy a explicar. El que now es we'll carnal explain it. todo The one lo that is toma fleshly, materialmente. he takes everything materially.
Había unos en el tiempo primitivo, There were hermano, some in the primitive time que manifestaron lealtad, manifested loyalty. y no solamente Not lealtad, only loyalty were they manifesting, reconocieron en they ellos in una them, obra they recognized the work que un hombre de Dios that a hizo. man of God did. En Corintios 1:12 Corinthians es un 1:12. texto que It's a conocemos, text that we know. y decían, And they said, yo soy I am de Pablo, of Paul, yo soy de I am of Apolos, yo soy de Apollos, Cefas, I am of yo soy de Cephas, Cristo. I am of Christ. No, hermano, yo no soy No, soy brother, sajofita, I yo am soy de not- Cristo. Sahofita, I am of Christ. ¿Sí? Yes? Nosotros no pudiéramos conocer a couldn't Cristo Even know Christ. si no hubiésemos if there were- conocido if we have not a known Samuel Joaquín, Samuel, apóstol de Joaquin, the Jesucristo. apostle of Jesus Christ. Pero hermano, But brother, toma esta palabra su hermano, dice, your brother takes his word and says, yo soy I am. de Pablo. ¿Sí Of decían Paul. así? Do you say it that way? ¿Por qué decían yo soy, hermano? Why did they say I am? ¿Por qué decían yo soy? Why did they say I am? Para To identificarse. identify Se themselves. sentían propiedad de They ¿O no, were hermano? pertinence of un hijo. a son Dice, says, yo soy hijo de. I am the son of. ¿Sí, hermano? ¿Sí me estoy dando a Yes, entender? are you understanding me, brother? ¿Qué quiere decir sajofita? What does Soy Sahofita de- mean? I belong? Ah, ok. Okay. Pero otra vez. But once again, La paternidad que the tenía paternity that el pueblo de Israel, the people sus of Israel ancestros, had their ancestors, estaba marcada. it was marked ¿O no? or not. Estaban los de They Judá. were the tribe los of de Judah, Leví. the Y así, Levi, ¿verdad? and that way. Te pregunto algo, hermano. And I asked something. Nosotros tenemos una paternidad Do we have material a material con el apóstol Samuel Joaquín. paternity with the apostle Samuel Joaquin? A ver, Let's pero el see. carnal, ¿qué hace, hermano? But what does the fleshly A ver, otra person vez. do? Once ¿Qué again, hace el hermano, el what carnal? does he do? The one that is fleshly. ¿Qué hace, hermano, el que no The one sabe that discernir las doesn't cosas know espirituales? how to discern the spiritual things. Se ofende. He's offended. No, yo no soy No, sajofita. I am not Sahofita. Yo soy de Cristo. I am of Christ. Y no te estoy diciendo And I'm esto not saying this para to que you tú te so that you identifiques, can identify yourself, sino para que te but quede claro so that this may que esto remain no es clear una ocurrencia, that it's not hermano. an occurrence, brother. ¿No es qué? It's not a what? No es una It's not ocurrencia. an occurrence. Es doctrina de It's Dios, Doctrine hermano. of the Lord, brothers. Entonces, hermano, Primera that- de Corintios 4:15. 1 of Corinthians, chapter 4, verse 15. Un hermano que lo tenga lo puede leer. Amén, hermano. Ayos. Ajá. Amén, así es. Amén. Dios le pague, hermano. God pay you, brother. A ver, hermano. Let's see, brother. Dijo el apóstol, aunque apostle tengáis said, 10,000 Even if you had 10,000 maestros. Fíjate, hermano, este año los instructors, distintivos de ministro, the los distintivos del cuerpo the ministerial symbols of the body of the ministers, tenían, hermano, en su inscripción they had in the writing inscription, ayo apostólico. ¿Cómo decía? apostolic guardian. What did it say? Solamente abajo tenía el grado. Only underneath had the Encargado, degree, diácono, pastor. the title of what they were, the deacon, the Pero pastor. todos, But everyone todos decían and everyone ayo said guardian, apostólico. apostolic. ¿Qué somos, hermano? What are we? Hablo del cuerpo I'm ministerial. speaking of the ¿Qué body of somos? ministers. What are we? Ayos apostólicos. We are apostolic guardians, Ayos, maestros, teachers, sirvientes, hermano. servants, brothers, ¿A quién? A Of un who? apóstol de of an apostle Jesucristo. of Jesus Christ. Y hermano, otra vez. Once Pero again, toma su brother, hermano el But texto your brother takes this text porque dijo el apóstol, because the apostle said, aunque tengáis 10,000 ayos. even though you have 10,000 Hermano, es que guardians, a mí no me predicó el apóstol Samuel, The a mí me apostle Samuel predicó didn't preach to el me. hermano fulanito, brother ya durmió, such, pero... he already slept, he preached to me. No, hermano, No, brother. aunque tengamos 10,000 ayos, Even though we have 10,000 guardians, siempre necesitaremos we y will always necesitamos need, un padre we'll en be la needing fe. a father in the faith, ¿O no, hermano? or not. Por eso dijo el apóstol, That aunque is why the tengáis apostle 10,000, said, even though you have 10,000, ustedes you son, hermano, are son parte mía.
¿Sí dijo así el apóstol o no? Son mis hijos, You are porque my en Cristo sons, my Jesús children, because in Jesus yo os I engendré. have engendered you. Sajofita Sahofita quiere decir yo means soy I am de Samuel of Joaquín. Samuel Joaquin. Soy I am descendencia. the descendant Soy hijo the de son un apóstol de of an Jesucristo. apostle of Jesus Christ. ¿Cuál problema? What's the problem? ¿Cuál problema? Where's the problem? Hermano, es que eso nunca se nos había Is that dicho. they have never said that to us, brother. Y lo explicaba yo a un hermano. And I had explained this to a brother. Es que el apóstol It's del that Señor the apostle of the Lord tiene que avisarnos has to let us know cuando Él dispone algo. when he sets something. Pregunten a la iglesia I asked si the church ellos if they ya pueden entenderlo. can already understand it. Él sabe lo He que nos knows puede dar, What he hermano. can give to us. Él conoce He a su knows iglesia. His church, Él conoce He a sus knows hijos. his sons, his daughters. ¿Es claro, hermano? Is this clear, brother? Hermano, es que nunca se oyó de un jubileo. Nunca habíamos visto We esto, never el heard, we otro. never seen the Jubilee. Sí, hermano. Sí, Yes, nunca brother. lo habíamos visto. We never seen it. Pero But bendito blessed Dios God que hay un apóstol there's an para apostle mostrarnos to show lo us que Dios quiere, hermano, God para wants cada uno de for each nosotros. one of us. No vamos solos, We are hermano. not alone. En la iglesia no es monotonía, no es rutina. It's not a routine. No, hermano. No, brother. Porque la lealtad, Because loyalty, nosotros lo expresamos. We ¿Cree express- usted you believe que la autoridad de that the Dios authority of God que ha puesto en la tierra, that has been placed en on su earth iglesia, in the church para gobernarla, to govern it, ¿para qué? to what? Para dirigirla. To direct it. Porque el que ha creído Because the one that has believed que el apóstol de that the Dios apostle of God es un hombre is a man escogido por that Él, is chosen by him, Él toma sus he palabras, takes his words. Él toma las palabras siguientes. He takes the following Si words. Samuel Joaquín If Samuel Joaquin conmigo va, goes with me, I will go. I will ¿Sí o no, follow. hermano? Yes or no, brother? ¿o tú crees Or do you que el believe apóstol del that the Señor apostle of the va a Lord permitir un mal will para la permit, iglesia? something bad for the church? Jamás. Never. Él es el constructor. He is Él the es el arquitecto. builder. He is Él the es, architect. hermano, el He que is, tiene brother, la mente de the one Cristo that has the para la mind of Christ prosperidad for de la iglesia prosperity del Señor. of the church of the Lord. Ya por último, hermano, And for segunda de Timoteo, Second capítulo Timothy, 3, versículo 10. chapter 3, verse 10. Brevemente, hermano, dice Briefly, para la gloria brother, del it says Señor. for the glory of God. Pero tú, You, however, iglesia, la luz del mundo, que está en este lugar the de light of the world Atlanta, church that is found here en Austell. off of Austell. in Pero Atlanta. nosotros hemos seguido su You, doctrina, however, know all about my su teaching, conducta, my way of life, su propósito, my purpose, su fe, faith, su longaminidad, patience, amor. love. ¿Lo hemos visto? We have seen it. Amoroso, hermano, precioso. Precious. Y dice, hermano, And then it says, brother, amor, paciencia, endurance, persecuciones, persecution, padecimientos. sufferings. Pero somos conscientes But we are conscious que el que nos va dirigiendo that the one that is directing no es us, un hombre cualquiera. he is not just any man. No, hermano. No, brother. Es, hermano, un He is enviado de Dios A man sent from para God, salvación a de messenger nuestras for almas. our salvation. Bendito sea, hermano, Blessed be, el brother, dulce nombre de nuestro Dios. the sweet name ¿Te of our puede God. servir, hermano? Will Yo this creo be que sí, useful nos to you, puede, brother? hermano, Yes, ayudar I un believe poco. it can help us a Para, little, hermano, no permitamos so that we may not permit que nos hablen basura. that they may speak garbage to us. No, hermano. No, brother. Hermano, ¿y a quién se le habrá una ocurrencia? Oh, Y what esto, is lo otro. occurred to No, us? This hermano. and that. No. Aquí, hermano, Here, brother, está la mente de is Cristo. the mind of Christ. Y todo lo que la And iglesia everything se hace, se that the dice, church is said or done, es porque hay un hombre it de is because Dios there is a man of que God nos defiende, that defends us, que nos cuida, that takes care que of us, ora por that ti, prays por for mí, you and for en me, el nombre de in Jesucristo. the name of Jesus Christ. ¿Quiere su hermano invitar, Your brother hermano? wants to Primeramente, invite, firstly, tú sabes, su hermano know, se encuentra your brother is de encargado ahí en the la iglesia de Puerto Príncipe, en the Haití. minister of the Church of Prince. Cuando su hermano salía de su Haiti. iglesia When your brother left his para church celebrar el 9 de to junio, celebrate the 9th of June, los hermanos the sabían brothers que de pronto pasaría yo en knew that este I would lugar. pass through this place. Ellos conocen al hermano Carlos They que know ha ido Brother allá. Carlos. He has Y been hermano, over there. el hermano Carlos Brother supervisa a Carlos su hermano, supervises your brother, va a ese lugar, goes nos ha to that place visitado and has visited us. y siempre, And hermano, always,
no los conoces personalmente, Your brother does not know you pero personally, siempre con una but always sonrisa en sus with labios, a smile los on his hermanos lips. dicen, The hermano, brothers say, brother, salude a nuestros hermanos. our brothers. Recibe este saludo, receive hermano, this greeting de parte de la iglesia on de behalf Puerto of the Príncipe. Church of Port-au-Prince. Dios les pague, hermano. God pay you, Y brothers. rogamos también, And we hermano, also si tú así lo beg quieres, that if su you hermano want to ser do it this portador way, de un your saludo de brother tus may hermanos, send a greeting su to the hermano lo brothers. recibe, Your brother receives y hermano, y que la misma it. fe, And that the same faith, el mismo que comenzó esa The one fe en that nuestros corazones, put this faith in our cada hearts, día each la day perfeccione may perfect it más y más. more and more. Y como dice ese hermoso And canto, as that beautiful yo song quiero says, más I want y more más de Cristo. and more of Bendito Christ. sea el dulce nombre de Blessed nuestro be the Dios. sweet name of our ¿Quiere su God. hermano invitar al Your brother coro wishes to para invite que the tome su choir libertad? so that they may take Si their su liberty. hermano me permite, voy a despedir el servicio. If your brother permits me, I will Tome su libertad bid del farewell to coro service. y glorificaremos Choir. el nombre del Thank you, Señor glorify the name of the porque Lord, es una bendición because it para is a cada uno de blessing nosotros. for each one Dios of les us. pague, hermano. God pay you, Tome brothers. su libertad al coro y The Dios lo choir may bendiga. take their place. May God bless them.